¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas. Me da mucho gusto saludarlas en esta noche. Pues bienvenida, gracias por estar aquí. Te felicito por disponer este tiempo al Señor, por disponer este tiempo para aprender de su palabra. Te felicito en verdad por estar aquí y sobre todo porque estamos formando nuestro carácter. Nosotros a través de estos estudios bíblicos, por supuesto a través de la palabra del Señor, nosotros estamos formando nuestro carácter. Sabemos que el Señor nos permite cambiar y en este momento el Señor te está dando la oportunidad de cambiar y de transformarte. Así que en verdad te felicito por dedicar este tiempo. Nosotros el día de hoy hablaremos de la paciencia. Recuerda que la paciencia es parte de estos elementos. Este es el elemento número 4 del fruto del Espíritu Santo. Y justamente la paciencia que conforma el cuarto elemento de este fruto que nos es dado por el Espíritu Santo, por su gracia, pues nos va a permitir formar nuestro carácter. Imagínate con esto tan grande que es la paciencia. Yo estoy segura que ahí en tu hogar, en este momento tú estás escuchando de la paciencia y a lo mejor dices, híjole, donde me escucharan a mí ahorita o donde me viera alguien que estoy escuchando un estudio de la paciencia, me dirían, pues imagínate, debes de escucharlo. Pero en verdad te invito a que olvides un poco todo lo que has pasado antes de este estudio, de cómo te has sentido, si eres impaciente, si la gente te ha dicho que pues tú de paciencia no tienes nada. Y vamos a disponer hoy nuestro corazón al Señor. Hemos estudiado ya de los otros elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. Ya hablamos del amor, hablamos del gozo, hablamos de la paz. La semana pasada estuvimos hablando de la paz y el día de hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. Y yo quiero preguntarte, si alguien en este momento, imagínate que alguien tuviera que describirte o alguien tuviera que decirte, ¿qué crees que te mencionó una persona? Mencionó tus habilidades, pues estuvo ahí mencionando todo lo bueno que tú eres. Y una de las virtudes que mencionó de ti fue la paciencia. Yo quiero preguntarte si tú crees que en verdad hablarían de ti como una persona paciente, si sería algo que te caracterizara a ti en tu personalidad con alguien más. Quiero que lo pienses y quizá puede pasar que tú digas, bueno, yo sí lo creo, yo sí creo que yo soy paciente, pero el punto no solo está en lo que uno cree, sino en lo que uno proyecta. ¿Qué es lo que nosotros estamos proyectando realmente respecto a la paciencia, respecto a nuestro carácter? No importa que tú digas, no, yo sí, yo soy bien paciente, pero ¿qué piensa la gente que te rodea, sobre todo tus seres queridos? ¿Cómo te miran realmente en esa virtud, en la más grande virtud que podemos tener, que es ser personas pacientes? Pero quiero saber también, cuando tú escuchabas acerca de este título, sabes que es una serie, la serie El fruto del Espíritu Santo, que es conformado por 9 lecciones. Y tú ya sabes, pues, cuál sigue, ¿verdad? Y quizá tú en la mañana que te enviaba la miniatura, o quizá hoy decías, ¿de qué hablará de la paciencia? Quiero preguntarte, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente cuando leíste que íbamos a hablar de este elemento del fruto del Espíritu Santo que es la paciencia? ¿Qué vino primero a tu mente? Recuérdalo rápido. ¿Qué es lo que tú piensas que se va a hablar en este momento? Quizá dijiste, ¡ay! Me van a decir de la paciencia con mis hijos, ¿no? O no se diga, me van a decir de la paciencia con mi esposo. O bueno, si estoy soltera, me van a decir que sea paciente con a lo mejor un jicotillo que anda por ahí, o que sea paciente con alguna amiga,
o que sea paciente en general con el medio que me rodea. Puede ser que por ahí haya sido tu pensamiento, ¿verdad? Ay, va a hablar Jessie de la paciencia. Ay, es que yo de veras, por más que quiero ser paciente, pues estos no me dejan, ¿no? Quizá también pensaste en la paciencia de esperar, de aprender a esperar la respuesta de Dios para un proyecto que tienes o para algo que tú le has pedido con todo fervor y que has clamado y que te has hincado y has dicho, ay Señor, es que de veras ya tengo mucho tiempo esperando. Quizá vino a tu mente eso. O quizá hay otra cosa. ¿Cómo puedo ser paciente yo para mí, para que no esté yo todo el tiempo desesperada, ansiosa, pues con estas ganas de estar de un lado a otro? ¿Cómo puedo hacerle? Bueno, déjame decirte que lo primero que vino a tu mente es la necesidad que quizá hoy tú tengas en tu corazón. Y es la necesidad que el Señor va a resolver hoy a través de este estudio para comprender que nuestro Señor nos está llamando a ser personas pacientes, a aprender a esperar. Recuerda que la paciencia que da el mundo no es la misma paciencia que da el Señor, que nos da Dios. Y cuando nosotros oramos y pedimos a Él por la paciencia que su Espíritu Santo puede darnos, a través de este fruto que nos da por su gracia, pues entonces es cuando nosotros podemos experimentar el amor, el gozo, la paz, la paciencia en medio no solamente de dificultades, sino también de personas que todo el tiempo están, pues por así llamarlo, impidiendo que yo sea paciente, ¿verdad? A veces le echamos la culpa un poco al medio que nos rodea, a las personas que nos rodean. Y es ahí donde nosotros partimos de cómo somos y dejamos que esas personas o ese ambiente o esa situación determine nuestra vida, determine nuestro carácter y comenzamos a decir, yo me considero una persona impaciente. Y no estamos experimentando los beneficios que trae la paciencia. Así que de todo esto vamos a hablar hoy. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle, Señor, ayúdame, dame paciencia. Vamos a orar y vamos a pedirle esto al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí. Gracias, Señor, porque tú hoy, de una o de otra manera, Señor, nos has hablado para ser pacientes, para no estar más en ansiedad. Señor, tú hoy nos has traído con un propósito que necesita mi alma, que necesita mi corazón. Y te agradezco, Padre, porque el día de hoy tú hablarás a mi vida, porque me he convertido en una persona impaciente, porque mi carácter se está formando así. Y el día de hoy, Señor, quiero romper en el nombre de Jesús con esta atadura, Señor, con esta atadura de mi alma, de mi corazón, que no me permite disfrutar, que no me permite mirar tu bendición, Señor, por esta impaciencia que yo he tenido. Permíteme, Señor, romper en el nombre de Jesús esto y permíteme escuchar tu palabra con todo mi corazón, Señor. Permite abrir mi corazón, mi entendimiento a tu palabra bendita. Te lo suplicamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues así, con esa paciencia, vamos a escuchar este estudio con lo que tú quieras. Sabe que debes tener tu Biblia, una libreta para que tú puedas anotar todo lo que estamos estudiando y sobre todo, pues también tener un ambiente bonito, un ambiente que te permite estar en paz y tranquila. Mira que en estos días, hoy en día, no es fácil tener quizá paciencia y no solamente por el mundo como está corriendo, porque pues naturalmente yo hablo así porque vivo en esta época. Seguramente mi abuelita me diría, no, pues en esa época era más o en épocas después, no sé si esto lo estás escuchando quizá en el 2050 y dices, ay Jessie, pero tú estabas en el 2022, acaban de pasar la pandemia, pues estaban bien relajados de que quédate en casa y todo, ¿no? Pero yo creo que no depende de los tiempos, sino de lo que uno va siendo como persona. Y sí, yo hablo por mi época en este momento.
Creo yo que a diferencia de años anteriores, como cuando yo era niña, ¿verdad? Hace mucho tiempo, pues la misma televisión, la tecnología nos generaba frustración y esa frustración era buena porque esa frustración, esa frustración pues nos permitía también tener paciencia. ¿Cuántas de nosotras no decíamos, ay, a las 5 de la tarde pasa el Chavo del 8 o pasan los Supersónicos o los que quieran, el programa que les gustara a ustedes, los Picapiedra, ¿no? ¿Cuántos de nosotros decíamos, qué hora es? Ah, ya son las 5, córrele. Y cámbiale al 5, ay, todavía están los comerciales. Y espérate a los comerciales. O no se diga, si nos tocaba ver una película también en el 5 o en cualquier otro canal, y estabas bien contento de viendo Titanic y se van a comerciales y pues, ay, te parabas y decías, bueno, pues hay que verle lo bueno, pásate unas palomitas, ¿no? Y en lo que llegaba pues la película, ¿verdad? Retomaba la película, pues uno adquiría esa frustración. Hoy en día los niños, y hablo porque yo tengo dos, ya están viendo un programa y apenas sale algo, un comercial en la tele, algo, inmediatamente rápido quitar y hasta le hacen así con el dedo, quítate, ¿no? La televisión de antes nos permitía frustración. Hoy en día, la tecnología tan avanzada, el nosotros ya poder cambiarle a una canción, a otra, no se diga si tienes Spotify gratis, que diga, perdón, premium, o no, gratis no. Gratis te genera frustración, ¿ok? Así que si tienes gratis, pues qué bendición porque te está generando frustración. Pero si tú tienes Spotify Premium o YouTube Premium o todo lo que sea Premium y te permita hacerle skip, ¿no? Cambiarle, pues entonces eso nos va a permitir decir, bueno, ya, rápido. Pero eso no nos damos cuenta que nos está afectando. Y nosotros estamos viendo en Gálatas 5:22, recuerda que el apóstol Pablo nos dice, mas el fruto del Espíritu se conforma por todos estos elementos que ya te lo sabes y que espero que al final de la serie, del curso, tú digas, por lo menos me sé exactamente cómo van. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los 9 elementos que deben conformar tu vida y que durante todos los estudios hemos estado revisando cada uno y nos hemos dado cuenta que en verdad podemos ser personas llenas de amor, en verdad podemos ser personas con gozo independiente a lo que vivas, que en verdad podemos vivir la paz que solo el Señor nos da. Y hoy te quiero decir que el Señor te puede dar esa paciencia que sientes que te ha faltado. No te preocupes por la actualidad, preocúpate porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si tienes a esta convicción en tu corazón de que es el mismo Dios, el Dios de antes, el Dios de hoy y el Dios de después, déjame decirte que tú puedes tener esta paciencia, aunque mucha gente te haya dicho a ti que no tienes paciencia, aunque a ti te hayan dicho que la paciencia no te caracteriza. Y lo primero que debemos de saber como hijas de Dios es lo siguiente. Vámonos a Romanos 15:5. Romanos 15:5. Y mientras yo le voy a tomar a mi agua porque se me está secando un poco mi garganta. Dice la palabra de Dios así, pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Pero el Dios de la paciencia. Así que si tú eres hija de Dios, naturalmente debes ser paciente, ¿no? ¿A cuántas nos han dicho, hija de tigre o hija de tigresa, ¿no? Las manchas se le ven, ¿no? ¿Cuántas te han dicho así por tu papi, por tu mami, que te pareces ya sea en una cualidad pues interior o en una cualidad física, que te dicen, no, permíteme, pero es que tú
eres igualita a tu papá o igualita a tu mamá. ¿Cuántas veces nos han dicho, verdad? Muchas veces. Así que nosotras debemos creer que si somos hijas de Dios, pues nosotras debemos tener esta paciencia. No es válido que digamos, pero es que el mundo, Jessy, tú lo acabas de decir, es el mundo el que me ha hecho así. Bueno, pues tú no debes unirte al mundo, sino debes unirte a nuestro Dios, a su palabra, a lo que Él dice. Y nuestro Dios, dice la palabra de Dios en Romanos 15:5, dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que debes hacerlo y debes también propagarlo, debes no solamente vivirlo. Recuerda que el fruto del Espíritu Santo no solamente debe vivirse, sino también debe difundirse, debe pues bendecir a otras personas. Debemos hacer que las otras personas también actúen así. No solamente nosotros, sino debemos ser bendición. Así que no lo olvides, por favor. Este es un versículo que debes de tener en tu corazón, porque tú eres una hija de Dios y debemos nosotras, por lo tanto, ser mujeres de grande entendimiento. ¿A cuántas de nosotras nos gustaría que fuéramos llamadas así? Eres una mujer de grande entendimiento. Bueno, yo creo que a todas nos encantaría. Yo estoy segura que a ti que estás ahí escuchando dices, pues a mí sí me gustaría. Bueno, para ser una mujer de grande entendimiento, lo primero que debes saber es que tú debes ser una mujer dominada por el amor de Dios. Una mujer dominada por su palabra. No dominada por la ira, no dominada por la impaciencia, no dominada por la insensatez, no dominada por el enojo o por tantas cosas que ahora nosotros dejamos que nos dominen, porque es la verdad, permitimos que nos dominen. Así que para ser mujeres de gran entendimiento, debemos ser mujeres dominadas por el amor de Dios y, por supuesto, por su palabra bendita, ¿verdad? No por la ira o por el enojo. Vamos a leer Proverbios 14:29. Recuerden que a mí me fascina traerles muchos versículos de la palabra de Dios para que lo tengas en tu corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y si tú metes la palabra de Dios en tu corazón, es como tú vas a poder lograr las cosas. No escuchando una bonita conversación, sino leyendo la palabra del Señor. Y dice así, Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. A mí me impacta este versículo porque dice que el que tarda en airarse, es decir, la persona que es paciente. Yo lo estoy leyendo para ustedes en la versión 1960, Reina Valera 1960, pero la nueva versión internacional dice el que es paciente. Recordemos que parte de el significado de la paciencia, si tú lo buscas, seguramente vas a encontrarlo como la capacidad de soportar, la capacidad de aguantar, la capacidad de soportar todas las cosas que vengan, ¿no? Es parte de lo que dice cuando es la paciencia. Y es lo primero que debemos entender. Y aquí la palabra de Dios lo dice muy claro. El que tarda en airarse, es decir, el que tarda en llevar a la ira, el que tarda en que explote. ¿Cuántas veces tú has explotado? Bueno, si tú has tardado en la ira, pues déjame decirte que eres grande de entendimiento. Ahorita estábamos hablando de ser mujeres de grande entendimiento, mujeres inteligentes, mujeres virtuosas, mujeres capaces, mujeres fuertes. La fortaleza de la mujer no se da, mujeres, porque haya un movimiento diciendo porque somos más, porque somos mujeres fuertes, porque debemos dominar al hombre. Eso no nos da la fortaleza. La fortaleza y la persona sabia, la persona virtuosa, es aquella que sabe en dónde debe pararse, que sabe cómo debe actuar, que debe ser una persona calmada, una persona paciente. Así es como debemos ser. No simplemente pues hacernos las machas, ¿verdad? Y decir, bueno, pues yo soy. No, debemos de leer la palabra de Dios y dice el que tarda en airarse, el que tarda en tener ira. Es decir, la mujer que es
paciente, la mujer que tranquila, respira, ¿no? ¿Cuántas veces te has dicho a ti misma, respira, respira, respira? Bueno, pues es algo que tienes que practicar mucho tiempo. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Imagínate una persona necia, es una persona pero molesta y necia, y no solamente una persona que logra las cosas, no habla, la necedad no es algo positivo. La necedad es algo negativo, es cuando sigues diciendo y sigues diciendo sin tener justificación o sin tener razón o sin tener las bases, el fundamento para hacer las cosas. Entonces, eso es una persona que enaltece la necedad, una persona impaciente. ¿Qué queremos ser nosotras? Pacientes. ¿Para qué? Para ser grandes de entendimiento. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:29, nueva versión internacional. El que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. ¿Qué es discernir? Esta es en la nueva versión internacional. Recordemos que a mí me gusta mucho que estudiemos y de hecho es muy recomendable para las que se preguntan ¿por qué no leemos la nueva versión internacional? Bueno, la razón es porque además del tiempo que tiene la versión Reina Valera 1960, es una Biblia ideal para estudio, por el lenguaje, por el tiempo y porque todos los que debemos aprender la palabra de Dios debemos hacerlo primeramente en la Reina Valera 1960. Pero es muy bueno cuando nosotros hacemos las comparativas de algunos versículos, como este versículo, que en la nueva versión dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, es decir, que sabe lo que está bien y lo que debe hacer guiado, por supuesto, por Dios. Que hay una persona que tiene discernimiento, es un don que se da de parte de Dios y sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decir. El que es agresivo muestra mucha insensatez y la insensatez no es otra cosa que la falta de prudencia, la falta de madurez, la falta de juicio. Pues quizá ahora que te haga la pregunta y te diga, ¿tú qué quieres ser para tu familia? ¿Una mujer con insensatez? ¿Una mujer con falta de juicio? Porque lo que tú seas es lo que tú le estás proyectando y lo que les estás regalando a tus hijos, a la gente que te rodea. Si tú eres una persona paciente, vas a regalar paciencia. Así que es muy importante eso tenerlo en nuestro corazón. Pero ahora vamos a meternos a un tema donde decimos, a ver, híjole, es que, pues la verdad yo sí le he hecho esta pregunta al Señor y quiero preguntártela. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, ay, Señor, dame paciencia, por favor? Pero ahí va otra cosa. A veces creemos que por decirle al Señor que nos dé paciencia, nos está enviando pruebas de paciencia, ¿no? Y lo tomamos como un castigo. Ay, yo que tenía que decir, ay, le dije al Señor, ay, dame paciencia. ¿Y qué crees? Ay, que me manda un marido. No, hombre, si vieras cómo es mi marido, no, oye, si no, pues ahí te vuelves paciente porque te vuelves paciente, ¿no? Bueno, en el caso del marido, pues ya tú lo escogiste y es una bendición, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces vivimos pruebas donde, pues sí, puede ser que sí es potestativo y Dios quiere que verdaderamente tu carácter sea formado con paciencia. Sí, si es potestativo, te va a enviar pruebas así. Pero la mayoría de las veces la realidad es que nosotras nos metemos en eso. Y creo yo que es como pasa como cuando decimos, traemos un tema en la cabeza y resulta que cuando traes ese tema es cuando más ves cosas así. ¿No te ha pasado que dices, ay, fíjate que es bien curioso, pero ahora que he estado pensando en esto, no, hombre, me he encontrado un montón de personas así y me gritan y que me tocan el claxon y tú dices, pero yo estaba bien. No, lo que sucede es que tú ya estás haciendo consciente que estás siendo impaciente. Entonces no es que lo provoques, es que pones un poco de más atención en esa área. Eso por una parte. Y la otra, pues que naturalmente, pues quizá estás haciendo cosas que te estén pues provocando verdaderamente medios que te hacen ser impaciente, ¿no? O sea, cosas, situaciones
que dices, no, es que en serio, aquí sí se necesitaba paciencia. Y sí pasa. En la vida normal tenemos muchas actividades que nos hacen perder de pronto la paciencia. Pero si estamos regidas por el mundo, pues te voy a decir que pues ya fuiste, ¿no? O sea, si vas a regirte por lo que hace el mundo, pues entonces sí vas a vivir en impaciencia. Pero la buena noticia es que este estudio bíblico está fundamentado en la palabra de Dios. Y quiero decirte que la paciencia es parte del elemento del fruto del Espíritu Santo que es dado por Dios como un regalo para ti, sin que lo merezcas, sin que lo merezca yo, pero que es dado para que tú puedas disfrutar de él. Esa es la buena noticia. Así que aunque en la vida nos lleguen personas que nos hagan producir esa impaciencia, si tú estás tomada de la mano de Dios y si tú estás recordando y anotando en este momento los versículos y dices, no, yo sí soy hija de Dios y Dios es un Dios, Él es paciente, Él es bien paciente Dios. Entonces, si Dios es paciente, pues entonces yo soy paciente, ¿verdad? Y no solamente el decirlo y el anhelarlo, sino creerlo realmente. Así que debemos de saber que la paciencia es una virtud, es la más grande virtud, la virtud más valiosa y es el regalo de Dios. Por si alguien quiere un tamalito, están pasando aquí, por si alguien gusta. Miren, hablando por ejemplo de paciencia, a lo mejor alguien dice, ay, se le ocurre ahorita. No, qué bueno que trabaje, hasta sirve que se les antoja un tamalito, ¿no? Entonces, bueno, debemos nosotras, en toda prueba debemos esperar en el Señor. Así que no importa si esta prueba que estás viviendo de paciencia crees que haya sido provocada por ti o crees que las demás personas llegaron y pues ellas fueron las que provocaron la impaciencia. Como sea, debemos aprender a esperar en el Señor, saber que somos hijas de Dios, ya lo leímos. ¿Y qué es lo que quiero decirte en esta noche? Que la paciencia incluye paz, confianza, gozo, fortaleza. Una persona que logra tener paciencia en su vida va a vivir la paz porque va a dejar de estar ansiosa. Una persona que logra la paciencia va a vivir confiada porque confía en Dios. Cuando nosotros estamos confiando más en el mundo, estamos siendo más ansiosos, estamos más desesperadas. Andamos un poquito más en ansiedad, ¿no? Pero cuando nosotros estamos confiando en el Señor, estamos siendo fortalecidas por Dios y estamos siendo mujeres con una gran fortaleza interior. Así que debemos también, como hijas de Dios, aprender a aceptar la voluntad del Señor. Hay que aceptar que su voluntad como es buena, agradable y perfecta. Y sea lo que estés viviendo, debes aprender a esperar. Debes saber que Dios tiene un tiempo perfecto para cada situación que hoy estés viviendo. No sé cuál sea la situación que hoy te hace pensar que estás siendo impaciente, pero déjame decirte que Dios tiene un tiempo y que ese tiempo va a pasar y que todo va a estar bien. Verdaderamente todo va a estar bien y vas a ver un fruto de todo esto que estás viviendo. ¿Por qué? Porque eres su hija y porque Dios así lo promete. Y Dios cumple sus promesas, aunque también es importante saber que Dios también nos demanda a nosotras. En la Biblia hay muchas promesas, pero también hay muchas demandas que debemos hacer como sus hijos, pues naturalmente porque Él nos ama, ¿verdad? No nos va a dar todo así como yo no lo haría con mis hijos, estoy segura que tú no lo harías con tus hijos. Darles así juguetes y regalos como sea. No lo haríamos porque haríamos un daño en ellos. Entonces, de la misma manera, Dios nos da, pero también nos demanda. Y es muy importante este cuarto elemento y aprender a ser pacientes porque nuestro carácter debe ser regido por la paciencia. Recuerda que este estudio realmente lo que nos beneficia es que estamos siendo transformadas. Por eso al principio te decía, en verdad te felicito porque tú estás siendo transformada, estás permitiendo que el Espíritu Santo moldee tu vida.
y ser mujeres pacientes, estar regidas por la paciencia, pues imagínate lo que va a producir en ti. Darte paz, darte gozo, darte fortaleza, darte confianza, ser una mujer responsable también de lo que habla, ¿no? Porque una persona impaciente a veces se le van las palabras. Así que es necesario ser pacientes, mujeres, a veces en lo poco, en la vida cotidiana, para que cuando vengan las pruebas grandes, nosotras podamos desarrollar esa paciencia todavía mucho mejor. Y debemos, pues, exaltar primeramente el nombre de Dios y debemos ser un ejemplo para todas las personas que nos rodean. Debemos ser así, debemos decir, oye, si yo soy hija de un Dios paciente, pues como que lo mínimo que la gente espera de mí es que yo sea paciente. Si no, pues imagínate, ¿cómo vamos a dar ese testimonio, no? Seguramente tú estás preocupada por hablarle a tus hijos o a alguien, a tu esposo, a tu familia, a tus amigos, del amor de Dios. Y decimos, es que yo quiero hablarles del amor de Dios y te lo sientas y con la Biblia. Pero déjame decirte que la mejor manera de hablarles de Dios es que vean tu carácter, es el ejemplo que tú das. Y si tú das ejemplo de paciencia, pues naturalmente ellos van a creer que Dios puede moldearte, que Dios puede hacerte paciente. Sobre todo si antes de este estudio te andaban echando ahí carrilla diciéndote que pues como que paciente no eres, ¿no? Vámonos, por favor, quiero que nos vayamos a Romanos 5. Vámonos a Romanos 5. ¿Romanos 5 qué? Romanos 5, 3. Romanos 5, 3. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto ya lo habíamos leído, hay que saber y hay que estar bien convencidas que la tribulación produce paciencia. Así que si tú estás viviendo hoy algo que está provocándote impaciencia, bueno, pues justamente esa tribulación, esa angustia que estás viviendo va a producir paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y sabes que con la esperanza tú tienes la convicción de que todo va a estar bien, de que Dios te va a dar la bendición que tú tanto anhelas. ¿Es así? Amén. El Espíritu Santo nos está regalando la paciencia. Así que debes pedírsela. Debes decirle, Señor, por tu gracia tú me estás regalando la paciencia con este elemento del fruto de tu Espíritu. Así que te pido que tú me regales esta paciencia. Mujer, ¿qué es lo contrario a ser paciente? Lo contrario es ser mujeres desesperadas. Una mujer desesperada, ¿cómo se mira? Imagínate, desesperada, actuar con ansiedad, el no pensar, el ser impaciente, desconfiada, débil, siempre miedosa, temerosa. Yo no creo que tú quieras ser una mujer así. Déjame decirte que si tú no eres paciente, automáticamente tú estás siendo una mujer débil, estás actuando con ansiedad, estás actuando en desesperación, no estás pensando, estás siendo desconfiada. ¿Y sabes con quién estás desconfiando? Con nuestro Dios. Con Él estás desconfiando. Te estás siendo una mujer débil. Así que, mujer, ¿eres paciente? Amén. Por el Señor, por nuestro Dios, por el regalo inmerecido de este elemento, cuarto elemento del fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Tú puedes ser una mujer con un carácter diferente. Tienes que creerlo. Actualmente nosotros, yo te decía, pues podemos echarle la culpa a la televisión, a los canales, a Spotify, a lo que quieras. Pero la realidad es que ellos no tienen la culpa. La culpa la tenemos nosotros porque debemos esperar, debemos tener un momento de decir, a ver, si se fueron a comerciales, pues déjalos comerciales. Oye, no, pero es que no tenemos tiempo. No, sí tenemos tiempo. Tranquilos. Y voy a decirte algo. Cuando comenzó el estudio, yo te preguntaba que qué había venido a tu mente. ¿Recuerdas qué había venido a tu mente? Si había venido para ti la idea de que la paciencia era con tus hijos o con tu esposo o en qué. ¿Te acuerdas que te dije? ¿Qué fue lo primero que pensaste? Bueno, déjame decirte
que hay 3 tipos de paciencia que yo quise traer para ti, que para mí son los fundamentales. Bueno, lo vamos a basar en la palabra de Dios, por supuesto. Son 3 tipos de impaciencia o de paciencia que debes tener, ¿ok? La primera es la paciencia interpersonal, es decir, la paciencia que vino a tu mente, mis hijos, mi esposo, las personas que me rodean, el trabajo, es decir, la paciencia entre los tuyos, ¿ok? Número 2, la paciencia de la vida cotidiana, lo que esperas de un anhelo, de un proyecto, de alguna petición, de la salud, de la vida cotidiana. Pero esa paciencia incluye la impaciencia con Dios, la de la vida cotidiana. Y la tercera es la paciencia contigo misma. Aunque a veces nos suena extraño, cuando nosotras no somos pacientes con nosotras, solemos ser personas desconfiadas, no creemos en nosotras mismas, nos pedimos a nosotras mismas actuar más rápido, hacer tal cosa. O no se diga el paso del tiempo, de la edad, pues te desesperas contigo, ¿no? ¡Ay, pero es que a mí esto me salía rápido! ¡Ay, qué me está pasando!, ¿no? Y eso te está descalificando como persona. Imagínate lo que está produciendo en ti. Así que vamos a ver primero la paciencia interpersonal. ¿Cuántas identifican con los hijos? Eres impaciente con los hijos. Quieres que las cosas se hagan rápido, como tú quieres. Bueno, no eres tú. Perdón, no son tú. Los hijos no son tú. No son pericos que responden a lo que tú haces. Son seres humanos que actúan de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a lo que ellos viven. Tu esposo tiene su vida misma, tú tienes tu vida. No esperes que piense o actúe igual que tú. La gente que te rodea, somos impacientes, mujeres, porque no estamos siendo quizá empáticas. Para que nosotros tengamos, y la paciencia se produce. La paciencia se produce día a día. Para que tú produzcas paciencia con tus hijos, lo primero que debes saber es que debes ser empática con ellos, debes de reconocer que ellos tienen su manera de pensar, su manera de ser, igual tu esposo e igual la gente que te rodea. La señora que te tocó en el tráfico desesperada, quizá está viviendo una situación tan difícil en su vida que te está toque. Pero si tú eres una hija de Dios y quieres que tu carácter sea formado y sea regido por su amor y por su palabra, pues hay que ser empáticos, hay que detener el auto y decir, señora, pase. Yo no sé cuál sea tu situación, pero pasa. Si tus hijos no se apuran porque no se amarran bien las agujetas rápido, bueno, pues entonces hay que ser empáticas y pensar que a esa edad, pues tú no te amarrabas las agujetas igual de rápido. ¿Ok? Así que lo primero es, necesitamos ser empáticos. Primera de Corintios 13:4, ¿se acuerdan lo que dice? Vámonos rápido. Primera de Corintios 13:4. ¿Qué dice? Ay, ¿por qué estoy en Proverbios? me fui a Proverbios. Es el Señor que les quiere decir algo. Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido. Déjenme decirles que en otras versiones dice el amor es paciente. ¿Por qué? Porque ya les dije, se hace una descripción o el significado de paciencia es cuando uno soporta, cuando uno aguanta, cuando uno supera las cosas. Entonces, aquí si lo vemos en las dos traducciones, en la Reina Valera 1960 dice el amor es sufrido, pero en otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice el amor es paciente. ¿Tú amas a tus hijos? Yo creo que sí. ¿Tú amas a tu esposo? ¿Amas a tus padres? ¿Amas a la gente que te rodea? Yo creo que sí. Y de veras que aunque tú digas, bueno, pues es la señora que estaba ahí, el Señor dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Y si somos bíblicos y si estamos rigiéndonos por la palabra de Dios, bueno, pues dice que debemos amar a esa persona como a nosotros mismos. Así que si tú tienes ese amor, porque recuerda que Dios es amor, así que tú tienes amor. Y si tienes amor, entonces el amor es paciente. Debes aprender a ser paciente, es bondadoso. Debes aprender a ser paciente con tus hijos. Efesios 4:2, vámonos a Efesios 4:2, por favor. Dice la palabra de Dios.
dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Te voy a decir algo que a lo mejor vas a decir, ay, nadie me lo había dicho así, pero así como tú a veces soportas cosas que hacen tus hijos, tu esposo, tus padres, tu familia en general, pues déjame decirte que también a ellos les pasa lo mismo. También a ellos de repente les resulta impaciente el escuchar tus gritos que tienes en la casa o el escuchar tus impaciencias en el tráfico, ándale, apúrale, a ellos también les resulta. Entonces dice la palabra de Dios, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debes a partir de ahora decir, bueno, yo debo ser paciente porque también quiero que la gente tenga paciencia conmigo. Por eso lo voy a hacer. Y debo ser empático, debo ser empática. Y eso nos hace pensar en los problemas de los demás, en lo que vive la gente. ¿Cuántas amistades no se acaban por eso, ¿no? Porque no fuimos pacientes con alguna necesidad que tenía, o porque esas personas no fueron pacientes en el que a lo mejor no les llamaste, o tú misma dejaste a una persona porque no te llamó. La amistad es una amistad que perdura independiente de ese tipo de nimiedades o cosas tan sencillas. Así que debes de retomar esa amistad y de decir, no, como que yo algo no hice bien. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Dice así la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, toda mujer, sea pronto para oír, es decir, esté atenta para oír, tardo para hablar, o sea, tárdate en contestar, tardo en airarse, es decir, tárdate en generar ira o en ponerte con ira, porque la ira del hombre, la ira de la mujer, no obra la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cállate y escucha, ¿no? ¿No nos está diciendo eso? Aprende a escuchar, aprende a tardarte un poco en hablar y a tardarte en tener ira. Mujeres, la próxima vez que sus hijos estén hablando, hay que aprender a escucharlos. Hay que aprender a decir, ¿sabes qué? Pues serás mi hijo, pero tienes razón. Los padres nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Y a veces ellos tienen la razón. No se diga si son pequeños. Ellos tienen la razón. No olvides esto, hay que aprender a escuchar. Eso nos va a ayudar a tener la paciencia interpersonal. Pero ahora vamos a la paciencia de la vida cotidiana, que eso a veces depende de ti, pero en gran manera a veces tenemos impaciencia respecto a la respuesta de Dios. A veces decimos, ay, es que yo le he pedido a Dios un anhelo, he orado, he hecho, y Él no me contesta. Bueno, la razón es porque nosotras últimamente nos hemos acostumbrado a recibir. Solo queremos recibir, pero no estamos dispuestas a dar. No estamos dispuestas a darle a Dios el tiempo que Él nos demanda. Pues a veces no tenemos tiempo ni para escuchar ni el domingo, ni el día que son los estudios bíblicos. No tenemos tiempo. Estamos acostumbrados a querer recibir, y cuando Dios no nos contesta, entonces viene la impaciencia. Y la impaciencia, déjame decirte que se produce sí en medio de la prueba. No porque Dios te la envíe, sino porque naturalmente vas a vivir pruebas en la vida. Dice la palabra de Dios que viviremos tribulación, pero confiad, ¿no? Porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido las tribulaciones, pero hay que aprender nosotros a tener paciencia en medio de las pruebas. Y esa paciencia en medio de la prueba solo puede ser dada por Dios. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Bueno, pues queremos que Dios actúe en nuestro tiempo. Y creemos que Dios no nos escucha. Y queremos que actúe cuando nosotros queremos, ¿no? Decimos, es que yo quiero que Dios me responda porque yo necesito que Él ya me conteste. Cuando Él tiene su tiempo perfecto. Pero lo más delicado de la paciencia de la vida cotidiana es que dejamos de creer en el plan de Dios, dejamos de creer en su voluntad, dejamos de confiar en Él y nos volvemos impacientes con Dios, nos volvemos impacientes con Jesús. Es hora de ser pacientes, de decir, Señor, yo creo realmente que tú tienes un tiempo perfecto, yo creo realmente que todo esto que estoy viviendo, lo que sea,
fue porque quizá yo me metí en este problema, pero yo confío y creo y espero en ti porque yo sé que tú vas a contestar en tu tiempo. La tercera es la paciencia con nosotros mismos que debemos tener. Yo te decía que a veces ni siquiera nos damos la oportunidad de ir cambiando y somos impacientes con nosotras y decimos, es que yo quiero las cosas que las hagas así, como antes, o quiero que le apures como si ya hubieras estudiado todo lo que ahora estás estudiando. Debes aprender a ser paciente contigo. Debes también reconocer cuáles son tus virtudes, cuáles son ahorita en este momento lo que tú eres capaz de hacer. Deja de compararte tú misma con tu misma de antes. Eres la persona que eres hoy y tienes que aprender a ser paciente. Es parte de nuestra personalidad la paciencia y ser pacientes con nosotras mismas nos va a dar gran bendición. Debemos imitar el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesús y debemos aprender a ser pacientes. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 3:15, por favor. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:15. Dice así, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjate cómo la paciencia que ha tenido nuestro Señor Jesús para con nosotros nos ha llevado a ser salvos. Tú hoy eres salva gracias a su paciencia. ¿Te imaginas que Dios o que nuestro Señor Jesús fuera impaciente con nosotros? Nadie podríamos tener salvación y nadie podríamos regresar al Padre a pedir perdón por nuestros pecados. Así que tenemos que actuar con la paz de Cristo. Hay que pedirle que controle nuestro corazón, que controle nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser. Hay que dejar de ser dominadas, mujeres, por la ira, por la desesperación, por el miedo, por el temor, por la desconfianza. Eso pasa y todo eso se produce con una persona impaciente. No es una virtud ser impaciente. Quizás has escuchado a alguna amiga que dice, ay no, yo no soy paciente, yo aquí, mira, yo rapidito. Bueno, pues no es una virtud. Esa persona está dejando de disfrutar el tiempo, está dejando de ser empática con las otras personas, está apresurándose a la ira, está apresurándose en palabras que a lo mejor no debe ser, no está dando el tiempo. Tú no puedes ser así con un pan que se meta al horno. Ay, apúrale pan, porque soy bien impaciente. Apúrate, pues te sale crudo. Y cuando te lo comas te va a hacer daño. Y con la consecuencia, pues va a ser estar en el baño no sé cuánto tiempo porque se te pegó la masa al estómago. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si no somos pacientes, no vamos a poder ver la bendición de Dios. Una persona paciente muestra discernimiento, es una persona que naturalmente se favorece, que naturalmente es bendecida. Quiero mencionarte cuáles son los beneficios de ser paciente y espero que tú anheles este beneficio de ser paciente. Y es ser una persona tranquila, vivir tranquilidad, vivir una vida diaria de verdad, con gozo, con paz, respirando, escuchando. ¿Cuántas veces no has escuchado a una persona que todo el tiempo habla y corre? Y te dan ganas de decirle, espérate tantito, como que disfruta tantito. No, aprende a escuchar los sonidos que te rodean. En verdad, una persona paciente dice, a ver, en lo que sale mi pan, o en lo que me resuelven un problema, o en lo que llega, voy a hacer. No quiere decir que la paciencia sea ahí estar de cómodas y esperarnos ahí así, uy, pues me voy a esperar. Al fin y al cabo debo ser paciente. No, puedes actuar en otras cosas. Puedes aprovechar ese tiempo para estar con tus hijos. Puedes aprovechar ese tiempo para comer, para respirar, para caminar.
Si hay no sé, alguna situación que tienes que hacer y te van a tardar, pues ponte a caminar, escucha música, mira el cielo. Haz cosas que regularmente no se pueden. Los beneficios también es saber esperar, saber ser mujeres confiadas, pero no solo confiadas en el mundo. Una mujer paciente confía en Dios. Una mujer paciente primero tiene en su pensamiento que es una hija de Dios, de un Dios de paciencia, que somos salvos porque Él ha sido paciente con nosotros. Y es una mujer empática, es una mujer que no va a ver por sí misma, por su beneficio. Es una mujer que va a decir, oye, yo necesito esperar, quizá algo le pasó a esa persona, quizá por algo no entra. Yo hace unos momentos, para todas mis amigas que bueno, ya lo ven en la repetición en YouTube, ahorita estamos en vivo completamente en nuestras páginas de Facebook, y yo entré un poco después porque de verdad les digo que me pasó algo que estaba produciendo la paciencia en mí, porque el programa donde nosotros transmitimos, me pedía actualizar y hacerle el refresh a la cuenta, y ya saben, todo ese tipo de cosas que te piden. Y justamente se le ocurrió cuando yo ya iba a meterme para poderlo hacer, y por eso me tardé más. Entonces ya no dependía de mí. Si yo me desespero, salgo completamente del estudio y hubiera entrado con ustedes en otra actitud. Entonces fue hasta una prueba que pasó y dije, es que justamente debemos vivir la paciencia. Si no depende de ti, pues con mayor razón. Si depende de ti, bueno, pues actúalo tranquila. Actuar con paciencia de verdad te va a traer muchos más beneficios. Una persona paciente es una persona que hace una introspección. Es decir, que se conoce, que interioriza lo que pasa, que piensa. Y también una persona paciente, voy a decirte, que encuentra una oportunidad en medio de la adversidad, que también le llamamos los psicólogos una persona resiliente. En verdad, una persona paciente es una persona que dice, bueno, pues mira, aprovechando que nos van a tardar 1 hora y media o que se retrasan los vuelos, a veces te dicen, disculpen, ¿verdad? Pero pasajeros que van con el destino a la ciudad de Tijuana o van a la Ciudad de México, disculpen ustedes, pero se van a retrasar 3 horas el vuelo. Y hay personas que en verdad, pero se jalan el cabello de, pero ¿cómo, señorita? ¿Pero cómo? Y ahí van y le reclaman, ¿no? Cuando la señora de ahí dice la señorita, pues ¿yo qué? O sea, es la aerolínea, ¿no? Y, bueno, pero usted representa, pero bueno. Y ahí empezamos a dejar de ser empáticos. Bueno, piénsalo, encuentra una oportunidad en la adversidad y di, perfecto. Gracias porque no me iba a poder tomar mi cafecito de Starbucks. Así que voy allá, aprovechando, pues me voy a tomar un cafecito, un pancito, algo muy rico. Y entonces comienzas a estar tranquila. Cuando llegue el vuelo, tú vas a caminar normal. De todos modos, la gente va a esperar. ¿Cómo quieres esperar tú tu vida? ¿Impaciente? ¿Intolerante? ¿Amargándote la vida? ¿Siempre enojada? ¿Siempre esperando que lleguen las cosas? Te vas a amargar tu vida. La única vida aquí en la tierra, ¿verdad? Porque tenemos la vida eterna, que ahí todo va a estar hermoso. Pero la única vida terrenal que Dios nos regaló, la estás desperdiciando por no ser paciente, por no confiar. Quizá Dios puso eso por un propósito. ¿Qué tal y si te hubieras subido a ese avión, algo hubiera pasado? Bueno, no lo sabes y no lo quieres saber. Entonces comienza a agradecer lo que te pasa. Comienza a ser una persona paciente. Y por último, quiero decirte que la paciencia se cultiva. Es cierto, la paciencia primeramente es dada por nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, que es el cuarto elemento del fruto del Espíritu Santo. Pero hay algo que nos demanda hacer a nosotros y nos demanda actuar en paciencia todos los días, cada día. Si tú, voy a ponerles el ejemplo de mis búlgaros, o también conocido como kéfir, ¿no? Que ahora ya es kéfir, pero bueno, para mí es leche de búlgaros. Son todos los días. Tú tienes que ponerles la leche,
¿Cuántas personas les gustan los búlgaros? Pongan por ahí. A mí me gustan, los he comido, los tengo. Si no los tienen, les regalaría porque tengo muchos hijitos búlgaros. Mi mami me los trajo. Mi mami le mando un beso muy grande y a mi papi porque los extraño mucho. Pero ahora que vino mi mami me trajo búlgaros. Y ya son un montón. Luego les doy recetas de los búlgaros. Pero no quiero distraerme. Así como uno pone los búlgaros para que los lavas, su lechita, que en un frasco, que cerrado, que no vaya a entrarle una tierrita, porque pues imagínate, ya deja de hacer su proceso natural. Y luego se separa la leche del suerito, que pues eso es el nutriente también. Y luego vuélvelos a colar y es un proceso. Como dijera mi Peco Pecas, es un proceso, es la verdad. Todos los días debemos de cultivar la paciencia, debemos ser conscientes, debemos respirar. En verdad que la respiración sirve, no es nada más como decir, ay, respira. No, es verdad. Si tú respiras, mandas oxígeno al cerebro y te permite pensar. Entonces, si sientes que se te está subiendo la adrenalina, respira, calla, respira y vas a ver cómo tu corazón empieza a calmar, a calmar. Piensa. Me lo digo yo también porque me estoy viendo en la transmisión. Piensa antes de actuar. ¿Qué decía ahorita la palabra de Dios cuando vimos? Aprende a escuchar, tárdate en hablar y tárdate en ser una persona con ira. ¿No es así? Aprende a confiar. Y también, mujeres, para ser pacientes debemos asumir responsabilidades. Debemos asumir la responsabilidad que nos toca. Y otra vez debemos pensar antes de actuar. Sí podemos ser pacientes. Y hay un favor que te pido. Reconoce tus logros. Y también aprende a motivarte cuando tú has logrado ser paciente. Cuando a través de la paciencia has logrado un resultado. Has logrado algo. Reconócelo. ¿Sabes por qué? Porque eso la próxima vez te va a permitir decir, no, yo ya fui paciente, claro que sí. ¿No te acuerdas el día que bla, 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 bla? Ah, sí me acuerdo. A ver, ¿qué hubiera sido impaciente? ¿Qué hubiera pasado? Ah, no, pues sí. Pues entonces sí sirve la paciencia. Ah, no, sí sirve. Y eso te va a permitir para otro día decir, no, yo me acuerdo que sí me sirvió mucho. No, yo tengo que hacerlo. Pero sobre todo, mujer, confía y espera en Dios. Ser mujeres pacientes, en conclusión, es ser mujeres confiadas, es aceptar que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Es creer que Dios tiene un tiempo para ti, para lo que tú hoy estés viviendo. Tú puedes ser una mujer paciente, no para el mundo, pero puedes ser una mujer paciente porque Dios te ha regalado a través de su fruto este cuarto elemento esencial, una virtud tan valiosa como la paciencia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor bendito, porque tú hoy has hablado a nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos has hablado de la paciencia. Gracias porque tú eres un Dios de paciencia, Señor, porque somos tus hijas. Queremos ser mujeres pacientes, especialmente con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Padre, queremos ser empáticas, queremos entender lo que vive la gente. Queremos, Padre, también, sobre todo, Señor, tener paciencia con lo que te pedimos. Queremos, Señor, creer que tú nos darás, Señor, la bendición en tu tiempo, Padre, que tú enviarás la lluvia temprana, pero también la lluvia tardía, Señor, la lluvia necesaria para nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú nos has hablado de la paciencia con una misma, que debemos aprender a reconocernos, debemos aprender a aceptarnos, Señor. Debemos aprender a aceptar el tiempo que hoy vivimos y permítenos, Señor, no demandarnos de más. Permítenos ser pacientes con nosotras. Permítenos confiar, creer
Y Señor, con esta paciencia sabemos que nuestro carácter está siendo moldeado por tu Espíritu Santo, Señor, porque tú nos regalas este don perfecto, Señor, el don maravilloso. Nos regalas tu fruto, Señor bendito, sin merecerlo. Y lo haces, Padre, porque nos amas. Gracias por ser paciente con nosotras. Gracias, Señor, por ser paciente conmigo. Gracias, Padre, porque no merezco tu paciencia y tú has sido paciente. Permíteme, Señor, recordar la paciencia que has tenido conmigo y ser paciente para los que me rodean, Padre. Ser paciente para conmigo también. Te lo pido y te agradezco tu palabra, Señor, por hablar hoy a mi corazón. Y te pido, Señor, que cada mujer que escuche este mensaje sea llena de tu Espíritu Santo y que la paciencia a partir de ahora sea lo que rija su carácter, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres pacientes el día de hoy. Hoy es viernes, así que disfruten con su familia. Paciencia sobre todo, paciencia para todo lo que venga, que disfruten mucho, mucho esta tarde para algunas de nosotras, esta noche para ti que lo estás viendo. De verdad deseo de todo corazón que tengas una semana muy bendecida. Y bueno, pues ya viene Navidad, así que hay que decorar nuestras casas. Recuerda que la razón de la Navidad es nuestro Señor Jesús. Y debemos pues entrar, ¿verdad? Con estas fiestas y con todo, con mucho gozo. Yo sé que es noviembre, pero para mí ya empezó la Navidad. Así que me dio muchísimo gusto estar contigo. Recuerda que nos vemos todos los viernes en punto de las 7 de la noche, hora del centro. 5 de la tarde, 5 de la tarde, hora del Pacífico, para algunas de nosotras. Y nos vemos el próximo viernes. Ya lo sabes, no dejes de ir a visitar nuestro canal en YouTube. En verdad que eso es una gran bendición para mi ministerio, el canal Jessie Vega. Y puedes ir, puedes suscribirte, puedes darle like y sobre todo comparte este estudio. Comparte este estudio para que tú también seas de gran bendición en la vida de muchas mujeres. Yo soy Jessie Vega y deseo que el Señor te bendiga hoy y siempre. Bye.